Buenos días. El presente informe presenta la auditoría administrativa realizada de la cuenta de ingresos del primer bimestre del año 2019 de la empresa Serfin Limitada. El proceso auditado es sobre la medición y reconocimiento de los ingresos por conceptos de contratos de obra civil con cierre al primer bimestre del año 2019. Los objetivos es verificar los procedimientos y políticas del manejo de las cuentas de ingresos. El alcance es determinar la precisión numérica de los saldos de la cuenta de ingresos, verificar una correcta prestación y revelación en los estados financieros, verificar los derechos y legalidad y determinar la razonabilidad de los saldos de la cuenta de ingresos. Los criterios se tomaron como insumos los documentos aportados por la empresa auditada y la normatividad respecto a contratos de obra. La auditoría se desarrolló basados en la siguiente metodología. La fase 1, la etapa de previa y definición de las condiciones de auditoría presentadas en el anexo 1. La fase 2, que es el proceso de planeación de la auditoría presentado en el anexo 2. La fase 3 es la ejecución de la auditoría, en la que se determinó la apertura de la auditoría, las reuniones de inicio, la solicitud de información, determinación de las muestras realizadas para el auditor, el procedimiento de llenado de papeles de trabajo y el diseño de las pruebas, y finalmente un desarrollo y observaciones de la auditoría. En la fase 4 se presenta la comunicación de los resultados mediante informes preliminares y un informe definitivo, y en la fase 5 se presenta el desempeño de la actividad en lo que refiere a una autoevaluación a nivel de auditoría. Durante la fase 3, que es la ejecución de la auditoría, se desarrolló la apertura de la auditoría mediante una reunión de inicio en donde se presentó el grupo consultor realizada el día 4 de marzo del 2019. Se hizo la solicitud y revisión de la información, obteniendo un listado de contratos de obra civil en ejecución, los auxiliares de la cuenta de ingresos y las facturas que soportan los ingresos. Posteriormente se determinó la muestra para auditoría utilizando el método de la unidad monetaria o enfoque estándar. Nos dio que el muestreo se va a hacer entre los intervalos de ingresos por 64 millones a 106 millones de pesos. Siguiendo con la parte de la ejecución de la interventoría, se alimentaron los papeles de trabajo y se diseñó las pruebas de auditoría. Inicialmente se hizo una revisión de los consecutivos de la enumeración de facturas mediante la ayuda del programa Excel. Y finalmente se toma en cuenta los papeles de trabajo. El primer papel de trabajo es la programación de la auditoría administrativa, como ya se explicó, la aplicación del cuestionario de evaluación de control interno y la evaluación de riesgos inherentes de control de detección y de auditoría. Posteriormente se hace la ejecución de la auditoría, en donde se determinan los siguientes procedimientos. Se hace una elaboración de una cédula sumatoria de la cuenta de ingresos, se solicitan los libros mayores y auxiliares de la cuenta de ingresos y se elabora un detalle con la muestra seleccionada para compararlos. De la muestra de los ingresos se realiza un cruce con los libros mayores para conciliar el saldo en libros y los comprobantes de ingreso. Se verifican las facturas que soportan los ingresos realizados, se realiza la hoja de ajustes y reclasificaciones y se determinan los hallazgos encontrados. Respecto a la cédula de sumaria de ingresos, se encontró que no existe diferencias entre lo reportado por la entidad y lo auditado. Respecto a la conciliación de saldos en libros con fecha 28 de febrero del 2019, se encuentra que hay una diferencia entre la cuenta registrada por Corpo Boyacá, el valor de los libros reporta un valor de 149.700.000 y el valor o la diferencia de la auditoría
está por 14.970.000. Se encontró un comprobante de 134.730.000. También se hizo la verificación de las facturas a febrero 28 de 2019, encontrándose esa misma diferencia en la cuenta de Corpo Boyacá. Finalmente, una vez ejecutada la auditoría, se tiene que la cédula sumaria de ingresos no tiene hallazgos. La revisión de los consecutivos de la numeración de las facturas, se tiene que no existe consecutivos en la numeración de las facturas revisadas, se saltan y no tiene explicación. La conciliación de saldos en libros, se encontró una diferencia en el saldo en libros con respecto a la auditoría por valor de 14.970.000 en el ingreso del contrato de Corpo Boyacá, y esta diferencia se encontró que se debe a la retención de las garantías del 10% a la factura que hace la entidad. El valor reportado fue el total del valor facturado, pero ese no es el valor que ingresó. Se verificaron las facturas y se encontró que no coincide el valor de ingreso con la verificación de facturas, debido a que la entidad no realiza facturación por el cobro de anticipos de obra, sino que estos cobros de anticipo se realizan mediante cuenta de cobros que posteriormente se deben descontar de las facturas generadas por actas parciales. Finalmente, entramos en la fase de comunicación de resultados, para la cual se emite el oficio de 17 de abril con destino al gerente, en donde se establece que el periodo revisado es para el primer bimestre del año 2019 y se hacen los comentarios, hallazgos, conclusiones y recomendaciones. En las transacciones se hizo la verificación del registro de la información cotejando periodos y soportes contables. No se coteja información, se encuentra en el hallazgo que no se coteja información con soportes como contratos o actas parciales. La conclusión a este tema es que el registro de la información no tiene los debidos soportes contables, y la recomendación es que se haga el debido registro de los soportes contables. Respecto a los saldos, se hizo la verificación de libros auxiliares y se tiene que no cumple con los conceptos adecuados en los registros de ingresos operacionales. La conclusión es que la información financiera no está siendo presentada en el marco técnico aplicable, y la recomendación es que se debe realizar el ajuste correspondiente de la cuenta para el contrato Corpo Boyacá con un nuevo saldo de 14.970.000. En las revelaciones se dice que se evalúa las revelaciones suministradas por el cliente. Dice que no existe unas revelaciones de acuerdo a la NIP para pymes, NIP 23, no cumple con las exigencias de la NIP. Se recomienda que se realicen las revelaciones correspondientes siguiendo la norma y las mismas políticas establecidas por el cliente. Estas son las conclusiones del grupo de auditor Goyeneche Asociados. Agradecemos la presentación.